Se te ha quemado la casa por un cortocircuito, un fallo en un electrodoméstico, un vandalismo, por ejemplo, y no sabes cómo afecta ese incendio al inmueble y cómo afecta al valor de los daños. Quédate, sé que estás jodido, pero voy a intentar ayudarte. Primero de todo, pues eso, saber que tu inmueble, ya sea una casa, sea un negocio, se ha incendiado por lo que sea y estás en el momento de tener que reclamar al seguro, o bien el seguro te paga de menos si quieres reclamar, o simplemente tienes que reponer todos esos daños que se han ocurrido a raíz del siniestro del incendio. Y no sabes ni por dónde empezar ni cómo actuar. Vale, primero de todo, lo que tienes que saber claro y tener claro es que el valor de los daños que se han producido no afecta igual al continente que al contenido del inmueble. Por ejemplo, no se va a ver afectado igual y no va a ser la misma valoración si se te ha quemado las paredes, los techos, los pavimentos, la estructura del inmueble, que si se te ha quemado, por ejemplo, el sofá de tu casa o se te ha quemado un electrodoméstico. El daño y la manera de actuar en un lado y en otro, en relación a unos daños u otros, va a ser diferente. Por ejemplo, si tenemos que reponer o cambiar la estructura, por ejemplo, del pavimento, del suelo de ese inmueble, sí o sí se tiene que reponer, se tiene que cambiar por completo. En cambio, cuando estamos hablando de mobiliario y contenido de la vivienda o del inmueble o el negocio, podemos determinar si ese bien se ha visto afectado en su totalidad y necesita una reposición, o simplemente se ha visto afectado pues, por los restos de hollín y de humo que han sido provocados por el incendio. Entonces, dependiendo del tipo de bien que tengamos que valorar y analizar, pues, tendremos que ver si es necesaria la reposición, es decir, el cambio completo. Por ejemplo, el pavimento hace falta cambiarlo, o las paredes de la cocina, si las baldosas se han quemado y se han despegado, evidentemente no queda otra que reponerlas, que cambiarlas, valor a nuevo, ¿vale? En cambio, el sofá o el electrodoméstico o el aluminio de tu casa, ver a ver si ese aluminio, esas puertas de paso, por ejemplo, se han visto afectadas, si son reparables, si tienen tratamiento para ser reparadas o si se tienen que cambiar, ¿vale? Esos son primero los dos conceptos que tienes que tener claro: daños en continente, daños en contenido, cómo ha afectado los daños al continente, cómo ha afectado los daños al contenido, y en relación al contenido, si es reparable o no, bien a través de servicios profesionales, de profesionales del sector, o bien si necesita la reparación, la reposición de esos bienes. Por otro lado, un incendio sabes que repercute y afecta sobre todo ya no solo la llamarada en sí, el calor en sí, y también el humo que puede afectar o que se desarrolla a raíz de ese incendio. Por ejemplo, tú puedes tener el origen del incendio en la coladuría de tu casa, haya habido un cortocircuito porque tenías ahí la lavadora. Entonces, el origen del incendio ha estado allí, se ha quemado evidentemente todo lo que tenía dentro de la coladuría, pero el humo que se ha generado a raíz de ese incendio ha afectado a las habitaciones que tenías al fondo del inmueble, ¿vale? No se han visto afectadas esas habitaciones, el mobiliario que tengas dentro de esas habitaciones, en cuanto al calor, pero sí en cuanto a la consecuencia del humo. Vale, y te puedes preguntar, vale, Juan, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, ¿te acuerdas que te he hablado anteriormente del contenido del inmueble? Es decir, ese contenido que no ha sido quemado, pero sí que ha sido afectado a raíz del incendio. Bueno, pues tendríamos que ver si el humo ha afectado, por ejemplo, a mobiliario, a las puertas de los armarios empotrados que puedas tener en esa habitación, y si la morfología de ese material, de esas puertas, se ha visto afectado de tal manera que el humo ha entrado dentro de esa superficie, de esa morfología del material, ¿vale? Y es reparable o no, porque muchas veces nos hemos encontrado, o me encuentro muchas veces, sobre todo en el tema de aluminio, cuando estamos hablando de aluminio frío, el aluminio ese gris que se ponía hace 40 o 50 años en los inmuebles, que el propio humo, el propio hollín del incendio ha entrado dentro de esa superficie de aluminio frío, y por mucho que limpiemos, por mucho que contratemos una empresa especializada en limpieza de inmuebles, ese hollín ya coge ese color amarillento, perdón, ese aluminio coge ese color amarillento al haber estado en contacto con el humo y con el hollín que se origina a raíz del siniestro, a raíz del incendio. Entonces te puedes encontrar que venga el seguro o el perito del seguro te diga: mira, es que las habitaciones del fondo no se han visto afectadas por el fuego. Vale, evidentemente no se han visto afectadas por el fuego y no han sufrido los daños
que pueden repercutir a raíz de altas temperaturas. Vale, perfecto. Pero el humo y el hollín sí que ha afectado a esas superficies y me tienes que reponer, me tienes que cambiar ese aluminio, me tienes que cambiar las puertas del armario, me tienes que cambiar las cómodas, las camas, los colchones, las sábanas, todo eso me lo tienes que cambiar, o al menos indemnizarme para que yo pueda cambiarlo, porque es un daño indirecto. A raíz de ese humo se han afectado todas esas superficies que formaban parte del contenido y de los bienes que tenía yo en mi casa, en mi domicilio. Después, otro aspecto que tienes que tener presente es que, sobre todo en las labores de extinción del incendio, los bomberos entran y arrasan con todo, es decir, entran con las mangueras con agua a tope para intentar mitigar el incendio. ¿Qué pasa? Que ese agua afecta muchas veces sobre todo a los falso techo, ¿vale? Estamos hablando en viviendas que me encuentro mucho, que las viviendas que tienen falso techo, ya sea de pladur o sea de escayola, claro, ese falso techo, cuando tú tiras gran cantidad de agua, se ve debilitado. La mayoría de veces, cuando se debilita tanto, se moja tanto que derrumba, que se cae. Entonces, esos son daños indirectos, que le llamo yo, es decir, hay daños directos que son los provocados por el humo y por el fuego, y hay otros daños indirectos que son los provocados durante la extinción de ese incendio. Vale, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Evidentemente, tenemos que valorar esos daños y tenemos que incluirlos dentro de esos daños indirectos que han sido a raíz de la extinción del incendio y que se tienen que valorar, y que el seguro, y tú como asegurado, tienes que tener claro que el seguro te tiene que indemnizar también esos daños indirectos, los que han sido repercutidos durante la extinción de ese incendio. ¿Cómo se valora el daño parcial o el daño total de un inmueble? Vale, pues el daño total sería lo que te he dicho, en cuanto al continente, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un inmueble, una cocina, que dispone del mobiliario de cocina, pavimentos embaldosados y paredes alicatadas, y a raíz del incendio está todo quemado o todo se ha repercutido el daño en paredes, pavimentos y mobiliario, no queda otra que valorar ese daño como valor total, o sea, valorar pérdida total, y al ser pérdida total me tienes que reponer, me tienes que cambiar o bien es el mobiliario o me tienes que indemnizar a base de valor a nuevo para que yo pueda comprar mobiliario nuevo en la cocina. Un daño parcial, ¿cuál podría ser? Pues, por ejemplo, el derivado de la pintura, el volver a resanear y pintar las paredes que forman parte de las paredes interiores, la tabiquería interior del inmueble. ¿Qué pasa en estos casos? Que nos encontramos que el hollín, repito, la consecuencia del incendio es el humo y el hollín que va a dejar ese humo en las paredes, en los pavimentos y en los elementos, los bienes muebles que forman parte del inmueble. Entonces, o esos daños parciales son los que también tenemos que valorar, y tenemos que, por ejemplo, tener en cuenta que el pintado de paredes que se han visto afectadas durante un incendio necesitan de un tratamiento especial. No podemos ir a comprar una pintura a la ferretería abajo de casa y pintar con la pintura normal. En ese caso en concreto, y te pongo este ejemplo en concreto, se necesita de una pintura, la llamada como pintura psicotrópica. Entonces esa pintura está preparada pues para cubrir según qué superficies, como pueda ser hollín, como pueda ser nicotina, como pueda ser paredes afectadas o superficies afectadas por moho, por humedades. Es una pintura más específica que entra dentro de esos daños indirectos, ¿vale? Daños reparables, pero que tenemos que tener presente y que tenemos que valorar cuando vamos a intentar reparar una superficie, una vivienda que se ha visto afectada por un incendio. También me gustaría dejarte claro en este vídeo que no es lo mismo la gestión y la valoración en un incendio que se haya provocado, por ejemplo, en tu casa, que en un incendio que se haya provocado en tu negocio, por ejemplo, en una peluquería o en una frutería. Entonces estamos hablando de que ha sido un incendio igual, ha afectado igual a tus bienes, ha afectado igual a tu día a día, pero evidentemente te va a afectar más, y la gestión del siniestro tiene que ser mucho más ágil y mucho más rápida cuando estamos hablando de que tu siniestro ha afectado a tu negocio que no a tu casa. ¿Por qué? Porque es tu actividad profesional, empresarial, y de la que tú comes cada día, de la que tu familia come cada día. Entonces el seguro debería tener a bien y debería tener más agilidad a la hora de, pues eso, llegar a un acuerdo de una propuesta de indemnización y una valoración de los daños cuando estamos hablando de un siniestro en tu negocio que no en tu casa.
Además de ello, tenemos que tener claro que la valoración de daños en un siniestro, cuando ha sido en un negocio y no en tu casa, repercute también en el material que tengas en ese negocio, en tu actividad económica y en los materiales, los útiles, las herramientas que tú utilices en tu negocio, en tu día a día, pues para llevar a cabo tu actividad empresarial. Por ejemplo, si tenemos que valorar en una peluquería el set o el kit donde tú lavas el pelo a tus clientes, los secadores, las herramientas, los útiles, las tijeras, los cortapelos, todo eso se tiene que tener en cuenta, se tiene que valorar de manera rápida para que tú puedas rehacer tu vida y puedas rehacer tu negocio para volver a seguir generando esa actividad empresarial que es la que llevabas a cabo, repito, pues para darle de comer a tus hijos, a tu familia, y es tu negocio, es tu actividad, es tu nómina, de ahí sale el dinero que tú generas en tu día a día para poder seguir viviendo. Bueno, ya por último, seguramente si has llegado a este vídeo es porque estás inmerso en un problema de incendio, ¿vale? Te has visto afectado por un incendio, ya sea en tu casa o en tu negocio, y necesitas saber el camino. ¿Cuál es? Bien, Juan, ¿cuál es el camino que tengo que tomar? Porque estoy más perdido que Wally, ¿vale? En este incendio. Entonces, bueno, que sepas que primero tienes que esperar la propuesta de indemnización de la aseguradora. Si no estás conforme, que puede ser, o seguramente no estés conforme con el valor que te hayan ofrecido, puedes contactar conmigo. Te dejo aquí a mi página web y mis redes sociales, ¿vale? Justo aquí abajo para que veas que yo puedo ayudarte a través del artículo 38 de la Ley del Seguro aquí en España. Ese artículo te dice que puedes contratar a un perito de parte, que en este caso sería yo. Te dejo aquí arriba también un vídeo donde hablo y te explico de ese artículo 38 para que sepas un poco cómo va la metodología y qué criterios se siguen y cuál es el proceso que se desarrolla cuando se aplica ese artículo 38. Y mayormente, bueno, principalmente lo que te dice es que el asegurador, la compañía, presenta su informe pericial, su valoración. Si tú no estás conforme, puedes presentar la tuya a través de un perito de parte. Ahí intentamos negociar con la compañía de seguros, con el perito de la aseguradora. Si no llegamos a un acuerdo entre peritos, se nombra un tercer perito que vendrá y será el que ofrecerá pues un valor objetivo, un valor real o un valor externo, pues eso libre de amiguismos, de sentimentalismos, pues se puede considerar que el perito de la aseguradora viene contratado por la aseguradora, irá a favor del seguro. Evidentemente yo voy a ir a favor tuyo si me contratas como perito. Entonces se busca un tercero, un externo, que ofrezca una valoración imparcial y que pueda ofrecer un valor real de esos daños que se han provocado en el incendio, ya sea en tu casa o en tu negocio. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda más, ya sabes, en la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Seguro que puedo ayudarte a valorar los daños de tu incendio, a negociar con la aseguradora y a intentar llegar a un acuerdo. Si tienes alguna duda, ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo y hablamos.